cómo se comportan. Bien, todo eso nos lleva a que nosotros interiorizamos creencias, interiorizamos memorias que después, lógicamente, llevan a que nosotros reproduzcamos determinados patrones de comportamiento. Normalmente, repitiendo esos patrones de nuestros padres. En otros casos, es la repetición. Ese es el camino tradicional que se ha seguido, pues por ejemplo, en la enseñanza, ¿no? En la educación. El repetir, 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 hasta que, en base a tanto repetir, lo que haces es interiorizarlo, automatizarlo en tu subconsciente, para que ni siquiera tengas que ser consciente de lo que estás haciendo cuando lo haces. Y es el modo en el que aprendemos en el colegio, es el modo en el que aprendemos a conducir y es el modo en el que aprendemos todo en la vida, o casi todo, ¿no? Repetimos, 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 hasta que se hace automático. Ese es el segundo camino habitual, tradicional, que estamos utilizando sin que nos demos cuenta. Y el tercero es el impacto emocional, situaciones en las que vivimos con un determinado impacto emocional, es decir, que despiertan en nosotros determinadas emociones y que esas emociones, cuando las sentimos intensamente, es mucho más fácil que en nuestro subconsciente también grabemos memorias, especialmente memorias emocionales. Después veremos traumas, bloqueos emocionales, emociones reprimidas y muchas otras cosas. Entonces, esos tres caminos son los caminos tradicionales que venimos usando para interiorizar en nuestro subconsciente la programación que acumulamos. Pero lógicamente hay otros caminos. Y lógicamente hay caminos que nos permiten cambiar o interiorizar programaciones de forma consciente y controlada, no de forma espontánea como estamos haciendo a través de esos caminos, en los que realmente no estamos controlando demasiado lo que estamos interiorizando. Cuando somos niños aprendemos muchas cosas y lógicamente importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños se nos enseña a tener higiene de nuestro cuerpo, de nuestro exterior, y nos lavamos y nos cuidamos obviamente para no enfermar y para pues tener un aseo, ¿no? También se nos enseña a tener una higiene física para que si nos hacemos una pequeña herida, por ejemplo, la curemos, la limpiemos y realmente podamos recuperarnos sin que esa herida se convierta en un problema grande. Y también cuidamos de nuestra imagen, de la imagen que transmitimos al mundo, porque lógicamente entendemos que, o nuestros padres entienden, y lógicamente nosotros lo transmitimos también a nuestros hijos, que la imagen que cada uno tenemos, pues lógicamente genera un impacto en cómo las demás personas nos tratan. Entonces todo eso que tiene que ver con el exterior, con la parte física y con la parte relacional, hasta cierto punto, pues lo vamos aprendiendo desde que somos pequeños. También aprendemos a ordenar el entorno en el que vivimos, ¿no? Y a mantener la casa limpia y ordenada, porque eso pues, nos permite vivir de una forma más segura en general. Pero ¿qué pasaría si no fuera así, no? ¿Qué pasaría si cuando somos pequeños no aprendiésemos, por ejemplo, a caminar, que es algo que nuestros padres nos enseñan? Pues nos iríamos arrastrando por la vida. Es decir, hay personas que pues de pequeños no se les enseñó a utilizar determinadas partes de su cuerpo de una determinada manera y, pues lógicamente, después no las utilizan de esa manera. ¿Qué nos pasaría si cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, no se nos enseña a los hombres, por ejemplo, a afeitarnos? Pues nos crecerían los pelos e iríamos acumulando pelo por todo el cuerpo, ¿no? Por allá donde lo tuviéramos, ¿no? Bueno, este buen hombre aquí que en la cabeza no tiene, bueno, pues por donde tuviéramos pelo. ¿Y qué nos pasaría si no tuviéramos higiene física? Si no nos enseñasen a tener esa higiene física y no nos lavásemos, pues iríamos así por la vida. Que pues al final pues nosotros estaríamos en un riesgo, en un peligro y lógicamente lo más probable es que estuviéramos solos. Es decir, que nadie se quisiera acercar a nosotros por lo que desprenderíamos. ¿Y qué nos ocurriría si no tuviéramos cuidado, no aprendiésemos a mantener ese entorno en el que vivimos también con unos mínimos de higiene? Pues que viviríamos en medio de la mierda, con perdón. Es decir, que realmente pues estaríamos con un peligro importante, con una amenaza importante para nuestra salud y para poder vivir en armonía, ¿no? Pues eso es lo que nos ocurre, ¿no? No se nos enseña a una parte importante de nosotros a controlar
esa higiene interior, a controlar ese mundo interior que todos y cada uno de nosotros tenemos, y no se nos enseña a tener integridad a nivel mental, a nivel emocional. No aprendemos cuando somos pequeños a gestionar nuestras emociones, a gestionar nuestros pensamientos, y en consecuencia nos convertimos en prisioneros de las creencias y del resto de memorias que vamos acumulando en nuestro subconsciente. Y así vamos después, ¿no? Así vamos que pues aprendemos muchas cosas, sí, y en realidad, como antes veíamos, todo lo que se nos enseña en este ámbito, a través del camino tradicional, que es bastante ineficiente, acostumbra a ser a través de la repetición. Pero la ciencia nos ha mostrado una realidad totalmente distinta. La ciencia nos ha mostrado que hay caminos tremendamente eficientes para generar impacto en el subconsciente. Algunos incluso pues se están utilizando de forma masiva para generar impacto en la población, para dirigir a la población, para dirigirnos a las personas en determinadas direcciones para que tomemos decisiones y actuemos de una determinada manera. Entonces, a través de mensajes subliminales, a través de mensajes repetitivos, del uso de colores, olores, músicas, etc., estamos recibiendo mensajes y nos van programando para que actuemos del modo en el que lo hacemos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué caemos en esa situación? ¿O por qué hemos caído en esa situación, en esa dinámica? Porque las personas que son las encargadas de educarnos cuando somos niños, que son nuestros padres, que son nuestros maestros, que son las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues lógicamente no sabían cómo funcionaba la mente y, consecuencia, pues no sabían cómo poder tomar el control de ella de forma eficiente. Entonces, habitualmente lo que hacemos en cuanto a ese mundo interior es repetir los mismos patrones que ellos tenían. Esa es nuestra realidad. Y claro, el no tener ese control de nuestra mente, de nuestra parte interior, pues nos lleva a que después, cuando sufrimos impactos fuertes a nivel mental, a nivel emocional, como pues, por ejemplo cuando perdemos a un ser querido, cuando pasamos por un divorcio, una separación, cuando sufrimos un impacto fuerte, pues súbito, como un accidente, como un atraco, como una agresión, como cualquier situación que para nosotros nos genera un impacto emocional intenso, lo que nos lleva es a que después nos quedamos totalmente secuestrados por las programaciones que ahí se generan, secuestrados por las memorias que a raíz de ese impacto se han almacenado en nuestra mente subconsciente y nos llevan después a actuar en automático conforme a esas memorias. Eso es lo que nos sucede, esa es nuestra realidad. ¿Y qué nos sucede cuando pasamos también por una fase de falta de motivación, o una fase en la que no confiamos en nosotros mismos, no tenemos claridad mental, no tenemos autoestima, o estamos repitiendo patrones y estamos tropezando siempre con la misma piedra y acabamos con parejas que son similares de tóxicas a las anteriores? Todo ese proceso en el que estamos viviendo de una forma totalmente limitada, ¿no? Pues lo que nos ocurre es que vamos luchando contra nosotros mismos, vamos luchando contra la vida, vamos arrastrándonos por la vida sin ser capaces de avanzar, porque el freno está en nosotros. Y la clave realmente para recuperar esa libertad mental y emocional está en nuestro subconsciente, está en reprogramar nuestro subconsciente, está en eliminar las memorias que nos sobran, es decir, que nos mantienen atados de esa manera, y en poner las creencias también que nos impulsan, que nos llevan a vivir con libertad y a disfrutar del camino. Eso es lo que nos permite conectar con esa actitud y esa visión positiva de la vida, y eso es lo que nos permite conectar con la autoestima, conectar con la confianza, conectar con la seguridad, conectar con la aceptación del mundo tal y como es, y con el trabajar con constancia y determinación para lograr todo aquello que queremos. Porque el subconsciente, la mente subconsciente, es la responsable de nuestra vida. Es la responsable ya no solamente de nuestra vida interior, es la responsable de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos en cada día, en cada momento de nuestra vida. Es la responsable de nuestras emociones. Aquí nadie, seguro que si os pregunto, que quién antes de sentir una emoción piensa antes, voy a sentir miedo, voy a sentir rabia, voy a sentir ira, voy a sentirme enamorado. Seguro que ninguno levantáis la mano, porque es nuestro subconsciente el que nos lleva a conectar con las emociones.
con los pensamientos incluso, salvo esas situaciones en las que conscientemente estamos poniendo la intención de pensar en algo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, fuera de eso, los pensamientos que nos aparecen, es nuestro subconsciente quien nos los pone ahí. Los comportamientos, las reacciones que nosotros tenemos delante de cada situación, es nuestro subconsciente el que nos la está sacando, nos la está poniendo. Las decisiones que tomamos, muchas veces intentamos creer que no, que somos nosotros a nivel consciente los que lo decidimos, pero no es cierto. Las decisiones las tomamos habitualmente por un impulso. Al final, después de evaluarlo todo y llegar a conclusiones X, al final nos sale un impulso que nos lleva a tomar la decisión que sea. Yo recuerdo cuando era mucho más joven que ahora, cuando me saqué el carnet de conducir, yo fui a varias autoescuelas, pedí información, valoré unas y otras, y al final acabé tomando la decisión de irme a una autoescuela, no porque era la más barata, no porque era la que estaba más cerca, no porque era la que tenía los coches más bonitos, no porque era la que me resultaba más cómodo para ir a hacer las prácticas. No, me fui a la autoescuela donde me sentí mejor tratado. Y al final, eso fue un impulso a nivel de mi subconsciente para tomar esa decisión. Pero yo había hecho ahí mis pros y mis contras de unas y otras, y me dieron igual. Y lo mismo nos pasa. Muchas veces a lo mejor nos llega una posible pareja a nuestra vida y desde la parte racional decimos no, y después vas y caes con ella, porque tus decisiones es tu subconsciente quien te lleva a tomarlas. Bueno, pues eso, ese subconsciente que es responsable de nuestra vida, es responsable, pues lógicamente, de nuestras fobias, de nuestros miedos, es responsable de la depresión cuando caemos en depresión, es el responsable de la ansiedad cuando caemos en ansiedad, de la autoestima, de las adicciones. Cuando estamos con una adicción, es nuestro subconsciente quien nos mantiene con ella. Muchas enfermedades que desarrollamos también son obra de nuestro subconsciente. En algunos casos por creencias, pero en muchos casos ya no por las creencias en sí, sino por las memorias emocionales que hemos acumulado y que las tenemos permanentemente vibrando en nuestro cuerpo. Las relaciones que tenemos con los demás, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, es obra de nuestro subconsciente. La confianza, la seguridad, la motivación, la ilusión con la que vamos por la vida, es obra de nuestro subconsciente. Los patrones que repetimos día sí, día también, son obra de nuestro subconsciente. Es decir, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, el modo en el que nos comportamos para adentro y para afuera, es decir, con nosotros mismos, en lo que pensamos de nosotros y nos decimos, y lo que transmitimos al mundo de nosotros mismos, es obra de nuestro subconsciente. Así que, si nosotros sabemos reprogramar el subconsciente, podemos cambiar totalmente ese panorama. Podemos cambiar y conectar con la motivación. Podemos cambiar y conectar con tener visión y claridad mental cuando nos faltaba. Podemos tener autoestima. Podemos darle sentido a nuestra vida. Podemos dejar de repetir esos patrones que nos desagradan. Podemos tener constancia. Podemos tener determinación. Podemos tener iniciativa. Podemos vivir con proactividad. Podemos sentirnos capaces de conseguir las cosas que nos propongamos. Y eso nos llevará a conseguirlo o no, ya lo veremos. Pero por lo menos no tendremos el freno interior que nos impide realmente intentarlo, ¿no? Que nos impide realmente dar lo mejor de nosotros mismos en esos momentos. Y ahora permitirme que os explique el por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué el subconsciente es realmente tan importante? Pues mira, seguro que todos habéis oído hablar de la ley de la atracción. Y la ley de la atracción se nos ha transmitido como algo místico, como algo, pues bueno, muy bonito, pero en lo que tenemos que creer. Pero no es así. La ley de la atracción de lo que nos habla es de física. Es de física, física aplicada. Pensar que todos y cada uno de nosotros, bueno, ya llegaré a eso. Lo primero que nos dice la física es que toda energía eléctrica que está en movimiento, es decir, la energía eléctrica que circula por un cable, por ejemplo, tiene siempre asociado un campo magnético a su alrededor. Es decir, que toda energía eléctrica genera magnetismo, siempre. Cuando la energía eléctrica está en movimiento, siempre hay magnetismo alrededor, ¿vale? Si la energía eléctrica está parada, es decir, si tú tienes un
un enchufe en tu casa que llega a un cable, pero no está nada consumiendo energía, ahí no se genera magnetismo. Pero cuando circula, cuando está en movimiento, sí. Esa es la base. A partir de aquí, por nuestro cuerpo, las personas, tenemos energía eléctrica continuamente en movimiento. Por nuestros meridianos está circulando energía eléctrica. ¿Eso qué significa? Que todos y cada uno de nosotros tenemos un magnetismo permanente, un magnetismo que deriva de esa energía que está circulando por nuestro cuerpo permanentemente las 24 horas del día. El magnetismo pues tiene una propiedad muy clara, que atrae. Atrae aquello que vibra en una frecuencia similar, es decir, si lo queremos decir de otra manera, vibra en el polo opuesto de la misma frecuencia. Es decir, que si nosotros tenemos un magnetismo, estamos atrayendo a nuestra vida, a nuestra realidad, aquello que vibra en frecuencias similares. Con lo cual, las personas que estamos atrayendo, aquello en lo que vibramos. Esa es la ley de la atracción. Atraemos a nuestra vida aquello en lo que vibramos. Si somos buenas personas, vamos a atraer cosas buenas en general. Si hacemos cosas de maltrato a los demás, pues es muy probable que atraigamos cosas malas. ¿Y qué nos ocurre también a las personas? Que nosotros vamos acumulando memorias en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Esas memorias que vamos acumulando determinan cómo vibramos, determinan nuestra vibración.